Bueno, buenas tardes la audiencia. Vamos a comenzar con este módulo 4. Tengo para comentarles a los oyentes y a los que están de ese lado que hoy la doctora profesora Minesi, por un problema, no pudo presentarse, pero bueno, ha mandado a un gran especialista en Derecho Electoral, al profesor José María Pérez Corti, quien se va a hacer el cargo de la clase. La clase y el tema correspondiente es el proceso electoral. Voy a hacer un breve comentario de los antecedentes del doctor. El profesor Pérez Corti es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en partidos políticos por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, relator electoral del Tribunal Superior de Justicia, director de la Diplomatura en Derecho Electoral de la Universidad Austral, secretario ejecutivo de la colección Derecho, Política y Democracia en la editorial Avocatus, es profesor de Derecho Constitucional, profesor de Derecho Público Provincial y Municipal, profesor de Derecho Electoral de la Universidad Nacional de Córdoba, y les recomiendo una página que tiene el profesor donde van a poder encontrar un espacio de Derecho Constitucional, Derecho Público y Derecho Electoral, que tiene el nombre de él, profesor Pérez Corti. Profesor, buenas tardes. Le dejo el micrófono para que comience con su clase. Bueno, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. La verdad que es un gusto reemplazar a María Emilia, que como bien anticipó Agustín, ha tenido un inconveniente familiar que le ha complicado el dictado de la clase y hoy me pidió por favor si la podíamos cubrir. Por de pronto veo algunas caras conocidas, o no las caras porque algunos están sin pantalla, pero ya les digo que Cris Lascano, Mercedes Freites, Lucía McAuliffe, pueden irse a su casa, o sea, ya lo vieron a esto, ya saben de qué se trata, no hay ningún problema, yo con todo gusto, pero les digo que ustedes ya ni hablemos. Y los que están en electoral, en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal, o en algunos de los tribunales electorales que tenemos funcionando, algunos de los organismos electorales que tenemos funcionando en nuestra provincia, me imagino que mucha de esta información la van a manejar. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Porque son apenas 45 minutos, de los cuales 7 ya me los acabo de gastar en la presentación, y en esta pequeña introducción vamos a tratar de presentar la noción de ciclo y proceso electoral, vamos a colocarlas en su lugar y vamos a tratar de sistematizar sus contenidos. Si el tiempo nos alcanzara, porque yo tengo otra clase a las 7:05 de la tarde, si el tiempo nos alcanzara, vamos a tratar de plantear lo que es el contencioso electoral o las particularidades que tiene, lo cual veo difícil por lo escaso del tiempo. Pero vamos a hacer el esfuerzo. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Me parece que por una cuestión de orden, quizás lo mejor sería que yo avance en el desarrollo de la clase y al final concentremos las preguntas para evitar que nos quedemos con ni siquiera el primer tema desarrollado, ¿sí? ¿Lo ven bien ahí? Sí, me parece que lo están viendo bien. Tengan en cuenta que yo no los veo a todos, veo cuatro pantallas, y esas 4 pantallas hoy 2 son Agustín y Emanuel, y después la veo a Cecilia S, que no veo solamente en negro, ¿sí? Aclaro esto para que sepan que si alguno quiere preguntar algo, por favor comiencen por o hablar o hacer algún gesto, porque si no yo no los voy a ver, y si hay algún coordinador atento me avisa en todo caso. Les propongo en lo posible dejar las preguntas para el final, ¿sí? Así nos rinde el tiempo a todos. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ingresar acá en los conceptos de ciclo y proceso electoral. El concepto de proceso electoral tenemos todos claro, el concepto de ciclo, salvo los que ya han participado de clases similares a esta, es algo que en Argentina no le prestamos mucha atención. Sin embargo, en Latinoamérica, particularmente en España, esta noción de ciclo electoral está totalmente consolidada y es la que nos sirve para comprender correctamente cómo se articula el proceso electoral en torno a la sucesión de procesos electorales y cuándo se produce esa transferencia o ese paso de un proceso electoral que se está cerrando a un futuro proceso electoral que se va a abrir aunque no haya decreto de convocatoria. Lo que le da continuidad, lo que le da una línea y una dinámica que los vincula entre sí es lo que se llama ciclo o periodo electoral. ¿Cómo lo definimos? Bueno, es esta secuencia en donde los procesos electorales conforman o integran estos ciclos o periodos más extensos en el tiempo y más complejos en su contenido. Es una repetición y una regularidad que se da regularmente, acontece cíclicamente, que convierte el fenómeno electoral en un ciclo periodo
al que cabe definir como un conjunto o una serie de sucesos u operaciones que se desarrollan ordenadamente durante un espacio de tiempo en el cual vuelven al estado o posición que tenían al principio. El ciclo o periodo electoral empieza a desarrollarse, el punto culminante es el proceso electoral, y cuando finaliza el proceso electoral con la proclamación de los electos, ese proceso electoral que se cierra una parte del ciclo periodo, y ese ciclo periodo se comienza a despedir de cara al que le sigue. En definitiva, es el tiempo en el que tarda el fenómeno electoral en un sentido amplio en recorrer todas sus fases. Hablamos de fases, cuando hablamos de ciclo periodo electoral, hablamos de fase para no hablar de etapas, que es lo que vamos a hacer cuando hablemos del proceso electoral. Como son dos nociones que pareciera a simple vista que son parecidas, pero son muy distintas, lo que hemos hecho es hablar dentro del ciclo periodo electoral de la fase preproceso electoral, de la fase proceso electoral y de la fase postproceso electoral, para que nos ubiquemos correctamente. Estas tres fases son las que integran el ciclo o periodo electoral, y ustedes acá ven el cursor, ustedes lo ven el cursor mío, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo que tienen acá es un gráfico sobre un ciclo o periodo electoral de 4 años. Tomo el de 4 años porque si no sería muy difícil dibujar uno de 2 años y graficar varios a la vez, porque es muy corto el plazo que tenemos para hacerlo. En este de 4 años tomamos el ciclo periodo electoral de la provincia de Córdoba, y la fase preproceso electoral comienza a mediados del 2001, comprende todo el 2002, y en el año 2003 es cuando convocatoria de elecciones mediante inicia el proceso electoral, que es el núcleo del ciclo periodo electoral correspondiente, y cuando finaliza con la proclamación de los electos y la entrega de diplomas, empieza la última fase del ciclo periodo electoral, que es la fase post-proceso electoral, y que abarca el año 2004 y una parte del año 2005. En esta línea de punto, donde los ciclos cambian, es donde un ciclo o periodo hace la transición hacia el siguiente, y luego más adelante la transición hacia el siguiente. De esta manera es como la noción de ciclo periodo nos permite comprender algunas actividades que se desarrollan antes del proceso electoral, porque los organismos electorales y los partidos políticos desarrollan actividades antes de que haya convocatoria de elecciones, y todo lo que se cumple después del proceso electoral, después de la proclamación. Si tuviéramos que dar un ejemplo, podríamos dar el ejemplo post-proceso electoral, en la fase post-proceso electoral, hablar de las rendiciones de cuenta de lo atinente al financiamiento de campaña. Si queremos dar un ejemplo en la fase preproceso electoral del ciclo periodo electoral, podemos hacer mención a los procesos de control y regularidad de la personalidad jurídica de los partidos políticos, sobre todo en lo atinente a las fichas de afiliación, porcentajes de afiliados, rendición de cuentas del financiamiento anual, y todas esas cuestiones que cuando llega el proceso electoral deben estar listas para evitar cualquier tipo de lectura, en el caso de aplicarse una sanción durante el transcurso de un proceso electoral, que pudiera desencadenar una interpretación en cuanto a la posible intencionalidad de proscripción de esa fuerza política. Siempre es recomendable entender este ciclo periodo electoral para que las actividades de la fase preproceso electoral se pongan al día antes de que inicie el proceso electoral, y para que las actividades correspondientes al postproceso electoral, la fase postproceso electoral, se desarrollen una vez finalizado el mismo, pero antes de que inicie el ciclo o periodo siguiente, para evitar que se pisen actividades correspondientes a ciclos distintos. La idea de ciclo periodo se representa mejor con esta noción circular, cíclica, ¿sí? Donde un proceso electoral le prepara el terreno una vez que se retira para que inicien los pasos previos al siguiente proceso electoral, y así sucesivamente. En la imagen lo ponemos como un círculo, pero en realidad es como una espiral, porque nunca se vuelve sobre el mismo proceso electoral, sino que es una sucesión de procesos electorales cuyas vinculaciones o dinámica de transferencia de información puede afectar o no a uno u a otro ciclo o proceso electoral. En este cuadro, un poquito más complejo, más rico, vemos
la fase preproceso electoral, la fase proceso electoral y la fase postproceso electoral, y dentro de ellas el desarrollo de las actividades que nos permiten comprender el sentido de esta división en fases del ciclo o periodo. La fase preproceso electoral encontramos lo atinente a la planificación y actualización, sobre todo a la organización interna de organismos electorales y de partidos políticos, el entrenamiento y profesionalización de la administración electoral, tanto de los organismos electorales como de los partidos políticos, la capacitación ciudadana o la formación cívico-ciudadana en lo atinente al ejercicio de los derechos políticos y de los instrumentos de votación, particularmente la registración tanto de electores en los padrones como de las fuerzas partidarias a través del reconocimiento político de su personalidad jurídico-política o de la actualización o cambio de alguno de los elementos que lo integran o que lo caracterizan. Una vez finalizadas estas actividades, en la fase del ciclo periodo electoral correspondiente, entramos a la fase correspondiente al proceso electoral propiamente dicho. Ya vamos a ver cómo desagregamos el proceso electoral, que todos ustedes lo manejan según lo que hablamos con Agustín, con Emanuel, por la formación y por la experiencia que ustedes tienen. Y en el periodo post-proceso electoral, lo que se desarrollan es actividades de clasificación y archivo de documentación, todo lo que sobra de la elección y todo lo necesario para evaluar y archivar los documentos que son imprescindibles conservar y descartar aquellos que no es necesario mantener en los archivos del organismo electoral. Una actividad que rara vez llevamos adelante, que es la revisión crítica de los procesos electorales, donde sería ideal generar un informe final para que con ese informe podamos encarar el próximo ciclo o periodo electoral con insumos y con la experiencia acumulada y formalizada, de manera tal que encontremos herramientas para superar esos inconvenientes y que hemos analizado y revisado luego de los procesos electorales anterior. También la reformulación y rediseño de esos procesos, la propuesta de reformas legislativas y las estrategias y desarrollos de las capacidades institucionales del organismo electoral o de las capacidades del partido político. En la parte final, la actualización y mantenimiento de registros, el registro electorales, partidarios y de financiamiento. Esto es lo que les anticipaba en cuanto a la necesidad de que esta actividad esté terminada antes del próximo ciclo periodo electoral, y el cierre de las rendiciones de cuenta atinente al financiamiento tanto partidario como de campaña. Todo esto es lo que está dentro de un ciclo o periodo electoral. Y ordenarlo y visualizarlo de esta manera nos permite organizarnos a nosotros para que la actividad que desarrollamos pueda sistematizarse, pueda formalizarse y sobre todo pueda trazarse y controlarse. Sé que muchos de ustedes dirán, ojalá nuestros organismos o partidos funcionaran así, pero para que vean que no es imposible, les voy a mostrar algunos ejemplos que bajé de internet, de una página encargada de archivar todo este tipo de documentación y que todos ustedes conocen, donde pongo un cronograma descriptivo del ciclo o periodo electoral correspondiente a Canadá. Canadá tiene una agencia electoral, o sea, no es un organismo 100% público, sino que es mitad público, mitad privado, y esa agencia se encarga de organizar los procesos electorales como una parte más de la administración pública de Canadá, y esa agencia trabaja con este planificador electoral o esta planificación electoral correspondiente al ciclo o periodo electoral, porque si ustedes observan van a encontrar efectivamente que son muchos los años que comprende. Dentro de esos años encuentra que están divididos en meses, tanto por la designación, la numeración del mes, como su designación o nombre particular. Y a partir de ahí, hacia abajo, esto está cortado, sí, evidentemente no me entra en la pantalla, y hacia la derecha, el desarrollo de esta planificación electoral es enorme. Fíjense el nivel de desagregación que tiene la planificación del ciclo, no del proceso. Están planificando los ciclos acá para ver dónde un ciclo le pasa información al otro, dónde termina, dónde desarrollarse cada actividad. Y acá están comenzando a pensar los lugares de votación. Acá el staff o el equipo permanente del organismo electoral.
acá el equipo temporal o que va a ser contratado, y así cada una de las cuestiones atinentes al organismo electoral. Pongo este ejemplo solo para dejar sentado que es necesario tener en cuenta que el planeamiento y la planificación electoral, que es el diseño anticipado de un plan estratégico y general, metódicamente organizado y de gran amplitud, con miras a desarrollar y materializar los comicios de una manera organizada, segura, previsible, transparente y efectiva, siempre nos van a permitir disminuir al máximo los riesgos existentes y prever alternativas de contingencia para afrontarlos en caso de que esos riesgos se materialicen. La importancia y la fortaleza de planear y planificar es darnos capacidad de reacción como organismo electoral y como partido político. Planeamiento y planificación electoral son dos cuestiones a las que no le prestamos mucha atención en nuestro país, pero que incluyen cuestiones importantes como la configuración o el diseño de la administración y de la logística electoral. Nos estamos acordando de la elección provincial pasada, ¿no? Mecanismo de control y supervisión, el marco legal para los procedimientos de logística electoral. ¿Qué pasa cuando el sistema informático de escrutinio provisorio de la empresa prestataria no estuvo a la altura de las circunstancias? ¿Cuál fue el plan de contingencia? ¿Qué función tenían los fiscales públicos electorales? ¿Cuáles fueron las instrucciones que recibieron? ¿Cuál era la diagramación territorial? ¿Cuál fue la diagramación de la logística para la movilidad de los fiscales públicos? Todo eso tiene que estar previsto. Lo mejor que nos puede pasar es prever todo eso y no tener que usarlo. Generalmente las leyes de Murphy hacen que si lo prevemos, no lo tengamos que usar. Así que aunque más no sea, por una cuestión de evitarnos un problema, nos tomemos el trabajo de invertir una semana, 10 días en planificar estas cuestiones. Fíjense que además a eso se le suma el acoplamiento y complejidad de los distintos sistemas y verificar el aislamiento de fallas. En la última elección provincial había dos sistemas o instrumentos de votación distintos, uno la boleta única de sufragio electrónica y la otra la boleta única de sufragio papel. Esos dos mecanismos no se articularon y la boleta única electrónica parece que fue la solución de todo, porque en el acto dio resultados, mientras que el otro sistema de escrutinio, al interferir con el escrutamiento y difusión de los resultados de la boleta única papel, pareciera que ha dejado en inferioridad de condiciones como mi instrumento de votación la boleta única papel, cuando el problema no es ese, sino un durísimo conflicto de intereses al haber contratado a una misma empresa para prestar esos dos tipos de servicios que evidentemente son incompatibles entre sí porque la empresa quiere imponer uno sobre el otro. No estoy afirmando que la empresa haya tenido intencionalidad en las fallas, pero evidentemente a donde apuesta es a donde quiere vender, y donde quizás se producen descuidos o fallas y no hay el nivel de asistencia necesario, es en lo que no le interesa vender. Esto afecta a las cuestiones contractuales a las que hay que prestarle atención, por eso hablamos de acoplamiento y complejidad de los sistemas. Después las capacidades corporativas disponibles, es decir, lo que el organismo electoral y la estructura administrativa que acompaña al organismo electoral, en este caso la Administración General del Poder Judicial de Córdoba, deben necesariamente evaluar sus capacidades y entender y asumir a qué puede dar respuesta y a qué no puede dar respuesta para empezar a generar planes de contingencia para mitigar posibles situaciones que los excedan en su capacidad de respuesta. Canales de comunicación, tanto formales como informales, un estilo administrativo apropiado. Administrar un proceso electoral no es lo mismo que administrar el registro civil, de Estado Civil y Capacidad de la Persona, o el registro de propiedad automotor, o el registro de propiedad inmueble. No son registros, son actividad administrativa, pero las demandas y los requerimientos y los tiempos para cumplirlos son muy distintos. Una cultura de trabajo en equipo, los procesos electorales, los ciclos electorales no se pueden enfrentar sin una cultura de trabajo en equipo, y una infraestructura y equipamiento de los organismos electorales y de las mesas de votación que deben ser planeadas y planificadas con tiempo. Finalmente, los criterios de asignación de recursos, determinando y afectando los recursos necesarios para poder concretar la planificación electoral, tienen que responder a un orden lógico de prioridad en el marco de un futuro proceso electoral, como así también el contexto político en el que tendrán lugar. No es lo mismo enfrentar una elección donde las encuestas dicen que los resultados pueden estar muy parejos, a pesar de que es muy difícil leer encuestas antes de una elección, que enfrentar una elección en donde los resultados van a tener una gran diferencia entre el primero y el segundo. De esta manera, esos criterios de asignación de recursos nos permiten identificar
cuándo se podrán satisfacer necesidades según los recursos y la disponibilidad que tengamos de los mismos, vamos a inventariar los recursos que ya tenemos, vamos a identificar los adicionales que necesitamos como refuerzo, a desarrollar planes de trabajo en base a los recursos que tenemos disponibles, no solo formalmente asignados, contemplar la capacitación previa del factor humano y sobre todo es determinante la identificación de los criterios de asignación de recursos y una adecuada evaluación de las necesidades con mira a un futuro próximo del proceso electoral que se van a facilitar si se cuenta con la información de elecciones pasadas. La transferencia de esa revisión crítica de proceso que enriquece a la posibilidad de la administración del proceso electoral. Y finalmente una noción como la de estadística electoral, a la que nosotros poca atención le prestamos en nuestro país. Sin embargo, debemos destacar la actividad que desarrolla la Dirección Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral y algunos organismos electorales locales que han empezado a valorar la necesidad de disponer de esta estadística electoral. Yo les pongo una definición ahí que es la que da Noll en el famoso Tratado de Derecho Electoral Comparado Latinoamericano. La van a encontrar en cualquier lado y además en los apuntes que les dio María Emilia está la definición. Lo importante de la estadística electoral es que son insumos para los futuros procesos electorales, que es en la noción o en el concepto que vamos a entrar ahora antes que se nos acabe el tiempo. ¿Cómo definimos al proceso electoral? En una clásica definición que tomamos en parte prestado de los fallos de la Cámara Nacional Electoral y de algunas nociones que introducimos tras la lectura de doctrina especializada. Nosotros decimos que el proceso electoral es una serie continua y concatenada de actos complejos, no son actos simples, sino que son actos enredados entre sí, vinculados entre sí, tienen complejidad porque tienen un nivel de riqueza y de vinculación que no permite enfrentarlos pensando que son lineales e independientes. Son una serie continua y concatenada de actos complejos que producen efecto preclusivo, es decir, que se cierran y no permiten su revisión jurisdiccional, porque es la única manera que permite construir un proceso electoral para llegar al día de la elección con una manifestación legítima de la voluntad popular, y esta serie continua y concatenada de actos complejos de efecto preclusivo están destinados a instrumentar y facilitar la realización de los comicios y a encauzar por las vías adecuadas la manifestación de la voluntad popular. Acá siempre lo desagregamos, por lo que me comentaron Agustín y Emanuel, ustedes son todos gente que está formada en esto, vamos a ir muy rapidito. Lo primero que dijimos es una serie continua y concatenada de actos complejos de efecto preclusivo, continua porque son actos sucesivos uno después del otro, concatenados porque necesariamente el acto que antecede es el que prepara el terreno y los elementos necesarios para el acto que continúa, que va a avanzar o va a permitirnos avanzar en el proceso electoral, y esta concatenación y continuidad es la que hace o nos permite hablar de la complejidad de estos actos, de esta serie continua de actos mediante los que se conforma el proceso electoral. Y la particularidad, que ya la señalamos en la presentación anterior, en la imagen anterior, de que esos actos tienen efecto preclusivo, es decir, van cerrándose sin posibilidad de revisión para permitir construir lo necesario para afrontar el acto electoral. Tienen fines u objetivos. ¿Cuál es la finalidad de esta serie continua y concatenada de actos complejos de efecto preclusivo? Instrumentar y facilitar la realización de los comicios o elecciones y a su vez la asignación de cargos y bancas entre las distintas fuerzas políticas de acuerdo o conforme los votos que cada una ha obtenido, o en el caso de las formas de democracia directa, la identificación de la decisión política adoptada por el electorado, porque tengamos en cuenta que los procesos electorales no se agotan solo en la renovación de autoridades o en la elección de convencionales constituyentes. También hay procesos electorales para la manifestación de la voluntad popular en las formas de democracia directa. Y este proceso electoral consta de 3 etapas. Una etapa preelectoral, donde se llevan a cabo los actos preelectorales, los que están antes del día de la elección. Una etapa electoral, donde propiamente dicho se desarrolla el acto electoral,
o el día de la elección, y una etapa postelectoral, que es que una vez finalizado la elección o el acto electoral, comienza el desarrollo de una serie de actividades que es la que está llevando adelante ahora el Fuero Electoral Provincial para desentrañar la manifestación formal de la voluntad popular y en base a ese resultado proceder a la aplicación del sistema electoral y a la proclamación de los electos al vincular la asignación de cargos y bancas con la oficialización de listas. Los actos preelectorales son el conjunto de procedimientos y actos preparatorios dispuestos por la ley a efectos de facilitar la organización de todas las instancias previas. Son los que se desarrollan antes del día de la elección. Van acomodando y ordenando toda la autopista que nos lleva al resultado final, que se llama día de elecciones. La elección solo puede concretarse si se lleva adelante correctamente, prolijamente y respetando los pasos que contempla el legislador, todos los actos preelectorales. Entre ellos podemos encontrar la confección de los padrones, la oficialización de listas y los instrumentos de votación, la designación y capacitación de funcionarios públicos electorales, la preparación y distribución de las urnas, la afectación de las escuelas, la designación de las autoridades de mesa, la designación de fiscales partidarios, la afectación de las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los actos preelectorales van acomodando lo necesario para llegar al acto electoral. El acto electoral o las elecciones son al proceso electoral lo que el proceso electoral es al ciclo o periodo electoral. Quiero que lo entendamos bien. El proceso electoral es el centro del ciclo o periodo electoral. Y dentro del proceso electoral hay un núcleo más chico que es el día de la elección. Todo esto está vinculado y se vincula de un ciclo o periodo electoral al otro. Aunque no lo viéramos antes, es necesario que comprendamos que sí hay una transferencia de información, de experiencia y de cuestiones que impactan en el próximo proceso electoral y que esa transferencia se produce de un ciclo o periodo electoral al siguiente. El acto electoral, que es el núcleo del proceso electoral, tiene por finalidad manifestar o permitir la manifestación de la voluntad popular, es decir, saber qué piensa el pueblo, y se caracteriza por su capacidad de sintetizar, de concentrar el mandato individual de cada elector hasta convertirlo en una expresión colectiva destinada a definir quiénes son los depositarios del próximo mandato popular durante un periodo determinado, que es el mandato electoral que le otorga la voluntad popular a los electos, o, en su defecto, definir el contenido de la decisión política adoptada por el pueblo cuando hablamos de formas de democracia directa o semidirecta. Es decir, qué opina el pueblo ante una consulta o un referéndum popular, qué decidió el pueblo en una revocación popular de mandatos, qué quiere el pueblo que escuchen sus gobernantes o representantes en una iniciativa popular. Son los 4 ejemplos de los institutos que funcionan en nuestro país, algunos a nivel nacional, otros a nivel provincial, otros solo a nivel municipal. En definitiva, el acto electoral es el día en el que se desarrolla la elección y es la parte que la gente percibe o visualiza de un proceso electoral. La mayoría de los que conocen a alguien que trabaja en electoral nos dicen: ah, qué piola, vos laburás una vez cada 4 años, una vez cada 2 años y el resto te está rascando. Porque evidentemente no comprenden la noción de ciclo o periodo, que es cuando el organismo electoral entrena puertas adentro y se prepara para la batalla final, que es el día de la elección. Si está bien entrenado, pase lo que pase en esa batalla final, el organismo electoral siempre va a dar respuestas y va a garantizar la legitimidad del resultado final del acto electoral. Si no está bien entrenado, no tomó las medidas pertinentes, probablemente quede en el ojo de la tormenta y sea objeto de muchísimas críticas. No voy a hacer alusiones personales, vamos a pasar a los actos postelectorales, que son los que tienen lugar o se desarrollan cuando finaliza el día de la elección. Son la tercera y última etapa del proceso electoral y la finalidad es descifrar la voluntad popular. Mientras el acto electoral lo que tiene es permitir que la voluntad popular se manifieste, no necesariamente que sepamos cuál es, sino que la voluntad popular se manifieste, los actos postelectorales sí ya lo que buscan es formalizar, instrumentar el contenido y alcance de esa voluntad popular. Tienen por objeto descifrar y dar cumplimiento a la voluntad popular
contemplando procedimientos necesarios para corregir posibles errores y desvíos que durante la votación se hubiesen podido producir. Por ejemplo, si los votos que consignaron las autoridades de mesa como votos en blanco no permiten cerrar el escrutinio de la mesa porque hubo una equivocación o pasaron los votos positivos a los votos en blanco, o si, por el contrario, algunos de los casilleros los dejaron sin completarlo y es necesario revisar alguna documentación complementaria para ver cómo completar esa acta de escrutinio y de esa manera poder leer, poder visibilizar, poder descifrar esa voluntad popular. Entonces, los actos postelectorales tienen un periodo, generalmente 48 horas en toda la legislación electoral vigente en nuestro país, tanto en la nacional como en las provinciales, generalmente 24 horas inmediatos posteriores, 48 horas inmediatos posteriores al acto electoral. El organismo electoral recibe quejas e impugnaciones del acto electoral. El organismo electoral recibe todos esos planteos, le da tratamiento, decide respecto de cada uno y procede en el día 3 a avanzar con el escrutinio definitivo, que es la manera de descifrar esa voluntad popular para luego darle cumplimiento mediante la totalización de los resultados y la aplicación de esos totales a los sistemas electorales para la adjudicación de cargos y bancas. Una vez adjudicados los cargos y bancas, el paso siguiente es vincular cargos y bancas con las listas oficializadas de las candidaturas postuladas por cada fuerza política y de esa manera a esos cargos y bancas ponerle nombre y apellido para definir quiénes son los electos y las electas de la última elección. Es una secuencia de procedimientos de administración electoral que van permitiendo primero resolver las observaciones u objeciones al acto electoral, después descifrar lo que la voluntad popular expresó a través de su voto, después en base a esos resultados asignar cargos y bancas y en última instancia vincular cargos y bancas con los nombres de las listas cuyas candidaturas han sido oficializadas y asignar mandatos a los representantes. Fíjense que acá está o tiene por finalidad el control, tiene por finalidad inmediata el control de juridicidad definitivo de la elección, verificar que la elección fue legítima, fue legal, previo a las operaciones de adjudicación de cargos y a la proclamación de los electos los resultados con las que la tarea electoral llegan a su fin mediante el cierre del proceso electoral. En Argentina, no en todos los países, los procesos electorales cierran con la proclamación de los electos. A esto se le suman una noción que le venimos pasando bastante rapidito, pero que es muy importante, y es la de plazos electorales. Cuando hablamos de plazos electorales no nos referimos a los plazos procesales, nos referimos a los plazos de la administración o de la gestión del proceso electoral. Plazos electorales son los que contemplan los códigos electorales cuando determinan cuántos días antes vence el plazo para oficializar lista, vence el plazo para oficializar boletas, vence el plazo para designar establecimiento de votación, para afectar a autoridades de mesa, para afectar a funcionarios de la justicia electoral en el establecimiento de votación, a la fuerza, etc. Eso que se llama cronograma electoral son o está conformado, construido en base a plazos que electorales y que se caracterizan por ser derivados y ser retroactivos, porque se cuentan a partir del día de la elección y hacia atrás, para saber cuántos días, cuando opera la fecha de la oficialización de listas, contamos 50 días, contamos 45 días, contamos 60 días según la legislación, del día de la elección hacia atrás y vemos cómo cae en el cronograma el vencimiento del plazo para poder presentar listas. Son exiguos e improrrogables, son muy cortitos y no se pueden desplazar. A donde cae el vencimiento a partir del día de la elección, ese es el vencimiento y no hay forma de desplazarlos, ni no es recomendable desplazarlos. ¿Por qué? Porque no podemos desplazar la fecha de la elección, que por convocatoria ya está fijada. En consecuencia, si desplazamos o pretendemos correr los plazos, prorrogar los plazos de las distintas actividades que deben desarrollarse en el cronograma electoral ante el día de la elección, lo único que vamos a hacer es chocarnos
contra el día de la elección sin haber terminado la actividad que garantiza esa elección. Son de carácter preclusivo, es decir, una vez que operan esos plazos no son revisables porque el proceso electoral necesita la seguridad jurídica y legal de ir construyéndose a medida que avanza para garantizar el acto electoral. Y algunos te dirán, bueno, pero si después se descubre, se irá por la vía judicial pertinente, pero el proceso electoral nunca se detiene y siempre avanza, porque si no, nunca tendríamos autoridades, y si no renovásemos a tiempo las autoridades, entraríamos en situaciones de acefalía que son irregularidades institucionales muy delicadas, sobre todo para países como los latinoamericanos, donde la estabilidad democrática nos costó muchísimo obtenerla y sostenerla. Y el cómputo, como ya lo dijimos, por ser retroactivos, se da a partir del día de la elección. El cronograma electoral es el que contiene, alberga gráficamente todos los plazos y vencimientos previstos por la ley electoral para cada fase del acto comicial, conforme las tres grandes etapas que lo conforman y que ya hemos descrito y agrupado. ¿Cuáles son esas etapas? Los actos preelectorales, el acto electoral y los actos postelectorales. Hay distintas formas de cronograma y distintos formatos y lo graficamos de distintas maneras. Nosotros tomamos este que utilizamos en el juzgado electoral en su momento en el año 2003 para la elección de gobernador, y los que ya me escucharon no están aburridos, a los que escuchan por primera vez les cuento, este costó un ojo de la cara que un abogado lograra hacer esto, pero una vez que lo hicimos, lo que colocamos acá adentro estaba en la pantalla de cada computadora y estaba impreso en tamaño más grande para que todo el equipo del juzgado electoral visualizara el momento en el que nos encontrábamos a medida que iba avanzando el proceso electoral, y eso se iba marcando en cada máquina al encenderla. Esto es la etapa correspondiente a la etapa preelectoral, ¿sí? Esto es la etapa preelectoral del proceso electoral. Está en verde, la etapa preelectoral está en rojo, porque hay que garantizar que todo eso se lleve adelante. Está el corte de las altas y bajas en los padrones, la fecha de los reclamos, la publicación del padrón provisorio, la oficialización de lista, la oficialización de boleta, la designación de autoridad de mesa, todo está en esas letritas que hoy no podemos leer ahí, y los plazos, porque la legislación de la provincia en ese momento usaba dos tipos de términos para los plazos, están en días y están en horas. En algunos momentos habló de hora o hablaba de hora, entonces están puestos las dos maneras. Cuando llegamos, esta es la etapa preelectoral del proceso electoral, cuando llegamos a la etapa electoral o el día de la elección propiamente dicho, está en verde, porque ese es el objetivo al que pretendemos llegar en esa condición, con todos los sistemas en verde, con todo funcionando correctamente. Y la etapa posterior está en azul, que es la recepción de impugnaciones y de protestas contra la elección, 48 horas para hacerlo, y después viene el escrutinio y la asignación de cargos y bancas, y después viene la proclamación de los electos y las electas. ¿Por qué están en azul? Porque esto, en un proceso electoral, estas 3 o 4 actividades son actividades frías, es decir, ya pasó la elección y si todo salió bien en la elección, si todo salió bien, esto está azul. Si no salió bien porque no trabajamos bien, esto está fucsia, ¿sí? Es un gran problema que esto esté de color fucsia. En esa elección del 8 de junio del 2003 nos fue bastante bien, los colores reflejaron lo que pudimos desarrollar. Este es un cronograma descriptivo que muestra una consulta popular que tuvimos en la provincia de Córdoba el 22 de julio del 2001 para definir si la voluntad popular está de acuerdo con un sistema unicameral o bicameral. ¿Sí? Es un cronograma mucho más simple porque la actividad de una consulta popular son muy pocos pasos y todo está a cargo del organismo electoral. Este es uno de Trinidad Tobago para elecciones generales, tal como les dije con el otro. Este continúa hacia la derecha, no hacia abajo, pero sí hacia la derecha, con un nivel de desagregación. Fíjense, elección del votante, educación o capacitación del votante, logística, actividades para el día de las elecciones, y así cada una de las cuestiones que hay que planificar para llevar adelante un proceso electoral. Acá tenemos otro correspondiente a Bolivia del año 2005, y este cronograma, a diferencia del anterior, el anterior estaba hacia la derecha, se va desplazando y va desarrollando las actividades. Este otro, como los de la Cámara Nacional Electoral, la actividad es hacia abajo. Este cronograma
tiene los puntos que se van cumpliendo y hacia abajo seguía eternamente desarrollando actividad, el artículo o la norma donde está prevista esa actividad, el plazo legal dentro del cual opera, el proceso y las etapas, preproceso electoral, proceso electoral con acto electoral y post proceso electoral, no tendríamos el día de la elección. Es una forma de graficarlo. Si ustedes lo miran en este cronograma que utilizamos, acá está la punta del iceberg, lo único que se ve es la E de elección y el resto lo que lo sustenta o soporta antes y lo sustenta o soporta después. ¿Sí? Hasta acá llegamos y efectivamente es hasta donde vamos a desarrollar, porque la desagregación del proceso electoral a ustedes no les va a dar gran cosa, son cada una de las etapas, ¿sí? Para que ustedes se queden tranquilos y lo vean, van a ver que no hay gran cosa, y está todo en el apunte, y la mayoría de ustedes ya ha trabajado en estas cuestiones. ¿Qué me interesaría señalar? Sí me interesaría señalar que hay 5 aspectos críticos en los procesos electorales actuales. Uno es la convocatoria electoral, que a nivel nacional lo ha solucionado. Argentina con una ley, con una reforma del Código Electoral estableciendo una fecha fija, que creo que es lo más sano que puede suceder, no una ventana para convocatorias, sino una fecha fija. Eso permite organizarse a los partidos políticos, el organismo electoral y cumplir sus tareas satisfactoriamente. Una gran riqueza en cuanto a la posibilidad de instrumento de votación, porque tenemos boleta única, tenemos la boleta múltiple partidaria que se utiliza a nivel nacional en la mayoría de las provincias, la boleta única de sufragio en formato papel que se utiliza en las provincias de Santa Fe y de Córdoba, y en algunas otras ciudades como los municipios de San Luis y algunas otras provincias, y después tenemos la boleta única electrónica que utiliza la provincia de Salta, la ciudad de Neuquén, la ciudad de Buenos Aires y algunos otros municipios, como fue el caso de La Falda, Carlos Paz, Marco Juárez, creo que Carlos Paz, Marco Juárez, y me están faltando Río Cuarto, y no me acuerdo si había otro más en esta elección provincial en Córdoba. Después, la cuestión de los plazos y periodos de campaña, que no es una cuestión menor, definir la extensión y el alcance de esos plazos y periodos de campaña, sobre todo para lo que plantean algunos, que es el anticipo o la instalación de una noción que es, no le ponen nombre, no le ponen apellido, no le ponen colores partidarios, pero empiezan a hablar de candidaturas o de postulaciones antes de que se habilite la campaña electoral. Y como no hay un partido político, no hay un nombre específico, no están hablando de la elección, sino que sale José Pérez con una canilla y mostrando un montón de caños de una instalación de agua en algún lado, y no dice nada de que quiere ser candidato a intendente y no lo postula como nada, se comienza a hablar de esta noción de la pre-campaña electoral y cómo regular estos aspectos de manera tal que no se violente o no se ignoren los límites atinentes a los plazos y periodos que comprende la campaña electoral y sus regulaciones. Las encuestas electorales y el funcionamiento de estas encuestas, que la Cámara Nacional Electoral ha dado un paso muy importante estableciendo la registración de aquellas empresas o fundaciones que quieran trabajar con encuestas electorales, como así también la necesidad de difundir los criterios científicos en base a los cuales se elaboran y cómo leer los resultados que pronostican, algo que no se ha hecho en el resto de los organismos electorales y de las provincias, y finalmente la veda electoral, que es esa restricción de tiempo para que la publicidad y el avasallamiento psicológico y discursivo del electorado no le prive de un periodo ínfimo, apenas 24, 48 horas, para reflexionar lo que quiere votar. No se desesperen, lo que está acá es básicamente lo que acabo de desarrollar muy rápido para darle tiempo a todos ustedes para las preguntas, y lo tienen en los apuntes totalmente desarrollados según lo que me dijo la EMI, ¿sí? Así que no entren en crisis, esto ya está, ¿sí? Hasta acá llegamos y ahí terminamos con la presentación, porque nos quedan apenas 11 minutos para hacer algunas preguntas. No le quiero robar el tiempo a la profesora Ávalo. Escucho las preguntas que quieran hacer. Bueno, ya lo escucharon al profesor, pueden habilitar el micrófono y hacerles preguntas o pueden hacerlo por chat y yo les voy a leer. Gracias, profesor, por la clase. No, por favor, Agustín.
Espero que los que ya la conocen no se hayan aburrido mucho. Mercedes, Cristina, Lucía. Bueno, los aturdí. No les quedan preguntas, los dejamos descansar unos minutos antes que venga la profesora. Y acá por el chat dicen que fue muy clara la exposición. Bueno, gracias Ruth. No vale, Cris, no vale, que vos me digas eso no vale. Estás harta de escuchar lo mismo. Decí la verdad, decí, ya me tiene podrido con la misma presentación. Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta, yo estoy a disposición. Y si no, los dejamos descansar unos minutos. Gracias, Octavio, gracias, Mercedes. Gracias, Lucía. No sé, Agustín, ¿qué decís vos? Y bueno, a ver si podemos sacar alguna pregunta. No. Hola, hola, ¿puedo decir algo? Sí, Héctor, te escucho. Más que una pregunta, es solo una apreciación. Usted dijo ahí que los plazos eran improrrogables, pero aquí en la nivel nacional se prorroga hasta las 3 de la mañana el cierre de candidaturas. Así que no debe ser absoluto entonces. Está bien que no es una prórroga muy, pero se hizo hasta las Sí, 3 de la mañana. interesante lo que planteas, Héctor. La verdad que nunca lo había analizado de la perspectiva que lo está planteando. La pregunta es si es una prórroga de un plazo, porque los dejan entrar hasta las 3, 4, 5 de la mañana, o si es la concreción de los que quedaron adentro en el cierre de un plazo, en el plazo que está, en el momento que está previsto. Esto es como los que entran a votar, están en la fila de votación, y uno dice, yo cierro el colegio, pero siguen votando hasta las 7 de la tarde porque tenía 50 en la fila, porque venía lento. Entonces, el plazo cierra y el plazo no se prorroga, pero la actividad electoral se ve impactada por ese delay en la concreción de la actividad. Tenés razón, Héctor, en eso. Sí, creo que fue por el tema de los avales, entonces tiene razón lo que dice. Fue porque tardaron en entregar los avales y por eso se prorrogó hasta las 3 de la mañana. No nos hace feliz en lo más mínimo, Héctor. Todos sabemos que nos encantaría cerrar ese plazo y el que quedó afuera, quedó afuera. Pero bueno, siempre hay un principio pro participación que nos hace ser más flexibles, no en el plazo, sí en la concreción de la actividad para la cual se fijó el plazo. Sí. Solo eso, después excelente la ponencia. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bueno, si no hay más preguntas, profesor, Los dejamos descansar, que vayan a buscar un café, que se preparen para Gabriela, que van a escuchar una excelente clase. y usted también tiene una próxima ahora, el 7. Tengo otra clase, sí, ahora tengo otra clase de cita más. Bueno, muchas gracias Bueno, por muchas venir, gracias, profe. Agustín. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a todos. Cristian, no lo estoy viendo a Cristian, pero muchas gracias, ¿sí? Que les vaya muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, el profesor nos ha dejado 10 minutos. ¿Quieren que regresemos a las 7? Se preparan un café, se preparan algo y en breve comenzamos con la exposición de la doctora Ábalos.